Buenas tardes. Pues continuamos con la capacitación. Eh, Voy a estar abordando puntos específicamente del desempeño cognitivo en parálisis cerebral. Tanto la doctora Betty, la genetista, la doctora Adriana y la terapeuta del lenguaje, la licenciada Patti, hicieron una aportación muy importante para poder hablar acerca del desempeño cognitivo. Algo que tenemos que considerar es que hay mucho que se ha aportado desde la terapia física, quizá también desde el área del lenguaje. Sin embargo, un punto que es el menos explorado es el desempeño cognitivo. Entonces, voy a iniciar con una revisión acerca justo del desempeño cognitivo y posteriormente vamos a tocar algunas pautas importantes acerca de las aportaciones académicas y vamos a finalizar con algunas estrategias de intervención. Bueno, la parálisis cerebral como tal es un diagnóstico puramente motor. El que esté enfocado a áreas motoras no implica que no se pueden abordar otros aspectos. Más bien es complementario. Lo más evidente es lo motor. Sin embargo, debemos de considerar que justo eso motor tiene impacto en toda la vida de nuestro paciente. Entonces, una vez considerando ese impacto, ahí es en donde tenemos el campo de aplicación desde el área de la psicología, por supuesto. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, las cuestiones cognitivas se ven afectadas. En algunos casos, la afección es extremadamente mayor y en algunos es muy, muy leve. Sin embargo, siempre hay un qué hacer, a pesar de que sea leve, desde el área conductual y evidentemente educativa. Y entonces, muchas veces, al menos aquí en el CERE, pues llegan pacientes en los cuales se da un diagnóstico a tiempo. El que quiera decir que se dé un diagnóstico a tiempo, que son en los primeros años de vida, no quiere decir que se dé una intervención adecuada. Más bien, hacia allá debemos de encaminar, que el diagnóstico debe ser temprano, la intervención tiene que ser temprana con el objetivo de mejorar el resultado funcional en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, sumémonos de esta manera, obviamente desde nuestra área de aplicación, para seguir fortaleciendo habilidades en cada uno de los pacientes. En este caso, el aspecto que voy a abordar de manera inicial va a ser el desempeño cognitivo en niños con parálisis cerebral. Insisto, y voy a insistir demasiado quizá durante toda mi ponencia en todas las aportaciones que se han hecho desde la rehabilitación física, pero desde el componente cognitivo es un área que se ha olvidado hasta ahora y es algo que nosotros podemos retomar tanto de la mano, escuela, el área de psicología, por supuesto. Y entonces, pues para medir el funcionamiento cognitivo tenemos las escalas de inteligencia, que tradicionalmente es un indicador de funcionamiento cognitivo y a la fecha sigue siendo una piedra angular en la evaluación neuropsicológica de los niños con parálisis cerebral. Debemos de considerar que hay casos en los cuales es viable aplicarlos y en algunos otros casos va a ser mucho más complejo. Entonces, en esos casos tendríamos un seguimiento a su desarrollo y sobre todo dar mayor peso a sus conductas adaptativas. Entonces, quizá lo voy a nivel 1, 2, sin ningún problema podemos aplicar inteligencia, en algunos casos verbales, otras no verbales, más adaptativas, de preferencia realizarlo en todos los niveles. Bueno, ¿qué sucede? Al menos en esta revisión que se hizo en 2020 en Suiza, nos dice que aproximadamente el 50% tiene discapacidad intelectual. Quizá en nuestra población existe una variación mucho mayor y hay una correlación entre la inteligencia y el grado de deterioro motor. La doctora lo mencionó con la clasificación motora gruesa. A mi parecer es uno de los criterios más importantes, que si nosotros educamos a los papás de nuestros pacientes en conocer el grado de función motora gruesa con las expectativas que vamos a tener con nuestro alumno, en este caso,
podemos tener un buen apego al tratamiento. Sería como base ese aspecto. Y pues bueno, también considerar toda la historia de vida de nuestro paciente y en general la relación de las lesiones y las experiencias tempranas que va a ir teniendo en terapia, en el ambiente académico, en el familiar, por supuesto, y las redes de apoyo que se van formando. Voy a empezar desglosando cada tipo de parálisis cerebral y qué es lo que se encontró en cada caso. Con respecto a la hemiparesia, regularmente el desempeño cognitivo está dentro del rango normal en la mayoría de los niños, pero en un cuarto, un tercio, todavía tienen un deterioro intelectual leve a moderado. Además, a menudo principalmente su desempeño en razonamiento verbal es mucho mejor. Cabe aclarar que con las múltiples evaluaciones que he realizado, la mayoría, al menos de nuestra población en México, fluctúa. Límite leve, muchos se quedan en el límite. Entonces, regularmente el CI al medirse, y pues diría yo que sí, justo el razonamiento verbal es su mayor fortaleza, la velocidad de procesamiento es la más baja, las habilidades ejecutivas también, pero eso se explica propiamente por el tipo de diagnóstico, que al ser motor, entonces actividades visoconstructivas son las más afectadas. Posteriormente, en cuanto a la hemiparesia bien de los niños, pero muchas veces se subestima. Entonces, aquí en estos pequeños vamos a encontrar un deterioro principalmente en la comunicación y en habilidades motoras finas. Entonces, en este caso, pues tenemos que realizar algunas adecuaciones. Más adelante vamos a tocar. Disinética. Regularmente la inteligencia está errada, 50%, y el habla muy deteriorada y la comprensión es normal. Entonces, aquí valdría la pena hacer mayor énfasis a las pruebas adaptativas y quizá pruebas de inteligencia no verbales, que en la mayoría no se considera el tiempo. Entonces, y nos vamos a dar cuenta que los papás han establecido una manera de comunicarse con ellos que es efectiva, y quizá en algún momento considerar alternativas de comunicación para poder desenvolverse mucho mejor en su medio. Cuadriparesia. Regularmente muestran un deterioro funcional grave. Agregado a que tenemos comorbilidades, pues bueno, va a ser mucho peor el desempeño cognitivo que puedan tener, y principalmente si su función es 4 o 5. Entonces, si nosotros checamos su historia de vida y tiene como antecedentes crisis epilépticas, es muy probable que sea un paciente de custodia. Y cuando son pacientes de custodia, debemos de considerar que mucho es involucrarlos a una vida lo más normal que se pueda, quizá con muchos apoyos, pero al final del día, el diagnóstico no define a la persona. Desafortunadamente, una de las características es cuando tenemos o vivimos con un familiar con alguna discapacidad, nos centramos mucho en las terapias como si la terapia fuera la vida del paciente. Más bien, debe ser un equilibrio entre la dinámica familiar, actividades recreativas, el contacto que pueden tener con niños regulares, pero también de educación especial. Entonces, la pugna principalmente en cuadriparesia es procurar integrar a cada uno de ellos a un ambiente enriquecedor, en donde, si bien la limitante es extremadamente marcada, poder hacer adaptaciones necesarias que les permitan convivir con el medio que los rodea. Una vez que consideramos el tipo de diagnóstico, me faltaría considerar principalmente ataxia. En la revisión no se incluye ataxia, sobre todo porque es un grupo muy pequeño. Sin temor a equivocarme, podría decir que el desempeño cognitivo en ataxia muchas veces está conservado si no hay antecedentes importantes como epilepsia, por supuesto,
la comprensión también es adecuada, pero en cuanto al lenguaje son las principales dificultades que pueden presentar y en algunos casos están acompañados de hipoacusia, que sería lo que complicaría principalmente medir el desempeño cognitivo con pruebas de inteligencia verbales. Entonces, en el caso de ataxia, podríamos hacerlo de la siguiente manera: pruebas de inteligencia no verbales sumado a pruebas de conducta adaptativa. Y en este caso, considerar si se desarrolla el lenguaje, no se ha desarrollado. Y importante, el nivel de función motora gruesa, que creo que es algo que caracteriza a nuestro centro. Es una labor muy grande que realiza nuestra médico rehabilitador, en donde procura siempre establecer los niveles de función motora gruesa, que esas van a ser la clave para que nosotros podamos considerar las expectativas de cada uno de nuestros pacientes o de nuestros alumnos, por supuesto. Ahora, toquemos el desarrollo cognitivo, pero por proceso. Voy a iniciar con atención y funciones ejecutivas. Regularmente se espera que los déficits sean leves a moderados y con afectación principalmente en la velocidad de procesamiento, en el dominio visual y motor. ¿Qué quiere decir? Entienden la actividad, saben lo que tienen que hacer, pero hay una diferencia entre el momento en que se da la indicación, pasa un periodo para que puedan iniciar la actividad y obviamente al ser un diagnóstico meramente motor, la calidad no va a ser buena y el ritmo en el desenvolvimiento de la tarea va a ser bajo. Y entonces esto le debemos de contemplar en las actividades que estemos diseñando en el aula. Entonces, principalmente por el tiempo. Sin embargo, la evaluación del estímulo y el monitoreo del rendimiento parecen intactos, que sería una gran fortaleza. En resumen, en cuanto a la velocidad de procesamiento, podemos apoyarnos de la cuestión visual y de la capacidad que tienen para hacer la actividad, pero como debilidad vamos a considerar el tiempo de reacción, que al ser pruebas estandarizadas, pues se espera que cada persona que se le aplique esa evaluación se lleve a cabo un tiempo promedio realizando ciertas actividades. Entonces, considerar eso principalmente. Respecto a la memoria, desafortunadamente hay muy pocos trabajos que miden esta habilidad. Aquellos que se han revisado, las dificultades se encuentran principalmente en memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Y esto explicaría el por qué una actividad que nosotros ponemos en el aula, la tenemos que repetir una y otra y otra y otra vez para que pase de memoria a mediano y a largo plazo y que eso se pueda volver aprendizaje. Entonces, también hay que considerarlo para las adaptaciones en cuanto a que estemos realizando en el aula. Entonces, eso en cuanto al tiempo. La memoria visoespacial está deteriorada en todas las formas de parálisis cerebral, sobre todo porque tenemos que manipular la información de manera mental. Entonces, al momento nosotros de manipular objetos, el cómo procesamos esa información no la acomodamos de manera adecuada y entonces esto va a tener afectación directamente en procesos de aprendizaje como lectura, escritura y cálculo, que a mi parecer también serían las principales debilidades. Los déficits en memoria de trabajo y visoespacial se asocian con el tamaño de la lesión en el hemisferio derecho, que eso correlaciona mucho con los estudios que luego realizan en el área médica. Posteriormente nos vamos al lenguaje, que ya nos dieron una breve introducción acerca de eso, y pues la mayoría de los niños presentan disartria, pero buenas habilidades receptivas. Y esto correlaciona mucho con los niveles. 1-3 regularmente desarrollan lenguaje, quizá en un tono de voz bajo, habla lenta, dificultad en la producción, y regularmente también van rezagados en la adquisición, pero lo van adquiriendo. Principalmente respecto al lenguaje, se va a pegar mucho en la clasificación. 4 y 5 es muy probable que no desarrollen lenguaje.
que la emisión de palabras sea difícil poder desarrollarlo, pero la comprensión en algunos casos está conservada. Y una de las características también es que la producción del habla suele ser mala, combinada con habilidades fonológicas también deterioradas. Entonces, y esto nos va a predisponer a que la memoria, el lenguaje, dé como resultado dificultades en la lectura. Ahora, con respecto al desempeño académico, vamos a considerar lo siguiente. Puntos clave: memoria de trabajo, funciones ejecutivas y lenguaje. Entonces, la capacidad de lectura va a variar. Irregularmente, los pequeños con hemiparesia van a tener un desenvolvimiento muy parecido a los pacientes con dislexia con respecto a la lectura. Entonces, es otro punto a considerar para nuestro proceso de intervención. Respecto a la escritura y a las habilidades visoconstructivas, van a ser deficientes también. ¿Por qué? Por la velocidad de procesamiento y por la afectación motora que suele tener. Y la representación mental en cuanto a aritmética va a ser baja, sobre todo por la memoria. Entonces, nuestras intervenciones respecto a áreas como lectura, escritura y cálculo deberían de centrarse mucho en cuestiones de conciencia fonológica y con énfasis también en dar pauta a un seguimiento en donde las habilidades aritméticas es el punto en donde actualmente tengo el conocimiento y para poder dar el siguiente paso, que sería nuestra zona de desarrollo próximo. Recordemos que todas estas habilidades pues, son secuenciales, entonces siempre estar mirando en dónde estoy y hacia cuál sería mi zona de desarrollo próximo. Bien, entonces hablemos ahora un poco acerca de la intervención, en donde insisto nuevamente, hay muy poca evidencia, sin embargo, lo poco que se ha realizado apunta mucho a trabajar en funciones ejecutivas para promover la autonomía en la medida de lo posible, por supuesto, y dependiendo de la función motora gruesa que tenga nuestro paciente. Y ahí es principalmente una perspectiva prometedora en donde debemos de considerar qué necesitamos: estimulación, compensación o entrenamiento. Estimulación quiere decir que es una habilidad que estoy trabajando, que por ensayo, error, puede lograr y avanzar al siguiente hito del desarrollo. Mientras que la compensación es una actividad que sabe hacer, pero por los déficits motores que presenta, necesita algún apoyo, quizá alguna herramienta, buscar otra estrategia en donde se pueda hacer. Quizá el resultado no sea el esperado, pero es muy similar al esperado. Y el entrenamiento, en donde hacemos un análisis punto por punto acerca de lo que se desea obtener. Y bueno, pensemos un poquito en los factores que vamos a considerar en los centros educativos. Primero, pues nosotros como docentes debemos de conocer estos tipos de parálisis cerebral, la expectativa que se tiene en cada uno, considerando el grado, el tipo, por supuesto, la capacidad que nosotros tenemos frente al grupo. Y pues en este punto agradecer de una manera muy especial a todos ustedes el apoyo que siempre brindan a cada uno de nuestros alumnos, que sé que es difícil la labor que ustedes realizan también, pero que también buscan estrategias. A veces se apoyan incluso de los padres para que ellos puedan tener un ambiente enriquecedor y quizá es la única manera, pero también considerar que si nosotros aceptamos a nuestros pequeños, a nuestros centros educativos, estamos sumando a que su calidad de vida sea mejor. Resta también al equipamiento con el material didáctico. Quizá no tenemos todo en nuestra aula, sin embargo, pues a veces tenemos de los padres para poder realizar adaptaciones y que puedan aprender en conjunto con los otros niños. Algunas sugerencias para la detección y derivación oportuna.
Primero, diagnóstico oportuno, los primeros años de vida y estar monitoreando su desarrollo para poder identificar cómo vamos y también sobre todo para poder establecer nuestros objetivos a mediano, corto o incluso a largo plazo y así poder dar un seguimiento puntual y tener presente que estamos cumpliendo los objetivos en función de la, valga la redundancia, función motora gruesa en la que se ha clasificado. Respecto a las respuestas educativas para cada uno de nuestros pacientes, empecemos primero por privilegiar los espacios físicos. Primer piso, regularmente enfrente para poder monitorearlo y lo ideal es que pudiésemos contar con rampas o ascensor. Si no está de esta manera, pues bueno, buscar estrategias en donde estemos privilegiando el primer piso. Modificar la altura de tableros, espejos, percheros para que puedan estar al alcance y ser utilizados con apoyo de nosotros, del familiar o incluso de manera independiente con estas compensaciones. Tiradores de puerta y armario, por supuesto, para, de ser posible, utilizarlo de manera independiente o con apoyo. Adecuar el mobiliario escolar. Y en el caso de niños con dificultades en cuanto a extremidades superiores, pues procuremos trabajar mucho con una mesa de trabajo firme, agenda de actividades gráficas, dibujos de preferencia amplios, por favor. Debemos de recordar que la pinza fina en especial tiene una afectación importante. Entonces, de preferencia que el material sea mucho más amplio que el de los otros alumnos. Y pues bueno, procurar que los objetos que va a manipular de preferencia sean adaptados para que pueda usarlos en la medida de lo posible, por supuesto. Y en el caso, por ejemplo, de la vestimenta, quizá también los adaptadores en las prendas de vestir serían una buena opción. Lavamanos a la altura de la silla de ruedas, en caso de que utilice silla de ruedas. Y en cuanto a los grifos, pues bueno, manipuladores para que pueda ser mucho más fácil utilizarlos. Ahora, sabemos que la labor que se realiza con cada uno no es solamente propia del personal educativo o del personal médico. El vínculo con los padres va a ser indispensable. Si no tenemos un buen vínculo con los padres, va a ser difícil realizar mi labor, la labor de ustedes, y esto de manera inmediata va a impactar en los avances que pueda tener nuestro paciente. Hay pacientes que su expectativa es favorable, sin embargo, por las dificultades que se pueden encontrar en el contexto familiar, ya sean económicos, sociales, el núcleo familiar que tiene, estas expectativas favorables que se tenían no se dan. Entonces, también considerar eso y procurar que nosotros en todo momento motivar a que se den actividades de autonomía, por mínima que éstas sean, siempre cuidando que la crianza sea con un enfoque positivo y de preferencia, y si podemos, darles herramientas a nuestros padres de familia, enfocado mucho a la autonomía. Siempre la interacción que puedan tener los padres con sus hijos se va a ver inmediatamente reflejado en nuestros alumnos. Entonces, si la relación con ellos es fluida y nos dan información de primera fuente, pues va a ser mucho más fácil. De manera inicial, cada que nosotros recibimos a alguno de nuestros alumnos, pues tenemos que hacer una entrevista inicial, una encuesta inicial a los tutores para conocer el contexto familiar, social, cultural y económico en el que se desarrolla. Y eso nos va a poder ayudar a identificar cómo tenemos que hacer estas adaptaciones. Y pensar en qué sí podemos lograr, en qué no podemos lograr. Muchas veces sabemos que nuestro paciente vive con parálisis cerebral, pero no conocemos el grado ni el tipo. Entonces,
procurar muchos psicoeducar al familiar, que ellos reconozcan el grado y el tipo. Una vez que ya ustedes consideren toda la información que estuvimos dando, van a tener una expectativa mucho más clara de hacia dónde vamos con ese paciente. Informar siempre al familiar cómo iniciamos, es decir, cómo recibimos a nuestro alumno, cómo vamos avanzando. Mucho de la sugerencia es medir estos avances de manera semestral y sobre todo porque pues tenemos este contacto directo. Entonces, si lo podemos hacer de esa manera, estaría perfecto y se los agradecería inmensamente. Estar orientando a los padres siempre, aprovechar cada momento para otorgarle autonomía. A veces tenemos que hacer un análisis de tarea muy minucioso, cada paso. ¿Qué actividad está realizando en casa o en la escuela? Pensemos que una actividad implica 5 pasos, de esos 5 pasos, en 2 requiere apoyo y en 3 es capaz de hacerlo solo. Está bien, considerar que él puede hacer solo esos 3 pasos y 2 requiere apoyo y no importa. Lo importante en esto es que sea independiente en la medida de lo posible. En pacientes con un grado 4 o 5, a veces es necesario llevar los estímulos hacia él. Debemos también psicoeducar a los padres en este aspecto, sobre todo por el grado de afectación motora que tienen. Entonces, recordemos, la terapia es importante, pero la terapia no es completamente la vida de nuestro paciente. Entonces, si podemos ir cursando estas habilidades imitativas, imaginativas, el juego social y todos estos hitos que son importantes, aunque sea llevando nosotros al pequeño con apoyo, hay que realizarlo. Eso va a ayudar mucho para generar vínculos de confianza entre el cuidador, el alumno y docente y alumno. Ahora, hablemos de algunas estrategias educativas importantes. Tiempos de atención y concentración. Consideremos que cada niño va a variar y aquí regularmente está afectado, pero pensemos y vamos a partir desde el punto crucial, que es una indicación, 3 minutos, lo logra, bien. Intentemos ahora 2 indicaciones, 5 minutos, lo logra, continuemos. 3 indicaciones, 7 minutos, 3 indicaciones, 10 minutos. Intenten hacer este ejercicio con cada uno de sus alumnos, identifiquen en qué punto están y hay que trabajar sobre eso. También dentro de estas indicaciones, pues vamos a utilizar material. Entonces, utilicemos cantidad, calidad y variedad del material para trabajar los tiempos de atención y concentración, considerando el número de indicaciones que vamos a dar. Ahora, otro aspecto que debemos de trabajar es la capacidad de imitación de conductas sociales. Debemos de dar modelos sociales claros y pertinentes acorde al contexto y brindar oportunidades para que elijan la actividad o acción que va a desarrollar. O también lo podemos plantear de la siguiente manera. Algo que sabe hacer y que le es fácil hacer, punto número 1. Punto número 2, algo que está en proceso de aprendizaje. Punto número 3, algo que disfruta. Regularmente esa triada funciona mucho para acercarnos cada vez a la zona de desarrollo próxima. Respecto al desarrollo de autonomía e independencia, procuremos incentivar que ejecuten ellos mismos algunas actividades con el apoyo mínimo y también considerar pues, los hitos del desarrollo y en qué nivel está. Asegurarnos que eso que no hace en ese momento no se resuelve meramente por una cuestión orgánica, que ese es el principal impedimento. Entonces, para la autonomía hay que considerar esos puntos. Y pues bueno, la cuestión emocional y afectiva siempre va a favorecer. Desafortunadamente, muchos de nuestros pacientes con parálisis cerebral viven con problemas de autoestima, ansiedad, depresión, habilidades sociales bajas. También considerar que debemos de reforzar positivamente los logros, aquellos que se vayan dando quizá poco a poco, más allá de los fracasos que pueden presentar.
Actividades que van a ayudar a favorecer el bienestar físico y mental y en todo momento procurar, considerar que el autocuidado va a ser la piedra angular en el seguimiento en la parálisis cerebral. Ahora, empecemos con estrategias mucho más específicas. Empecemos por reforzamiento positivo. Estas nos van a ayudar para determinar cuáles son las conductas que deseamos propiciar. Entonces, para el reforzamiento positivo debemos de hacer algo muy importante, que es, ¿qué es lo que a él le gusta? ¿Cuáles son esas actividades, o a ella, cuáles son esas actividades que son valiosas para él, que disfruta, ya sea oír, tener, en las manos, obtener? Entonces, los reforzadores podrían dividirse en sociales, materiales específicamente. Entonces, esos son como los que más funcionan. En alimento, que quizás son los que menos tendríamos que utilizar, y dependiendo del nivel, lo ideal es que pudiésemos quedarnos principalmente con los sociales. Ahora, respecto a las indicaciones y el desvanecimiento rápido, se refiere principalmente a proporcionar ayuda cada que realice una respuesta correcta. Y el desvanecimiento, ¿qué quiere decir? Va a tener ayuda física completa, parcial, y la voy a ir retirando, dependiendo del nivel de función motora gruesa que tenga, por supuesto. Pero también existen estrategias como modelado que nos ayudan a lograr a que adquiera esa habilidad, incluso también gestual, el eco completo o el eco parcial. Entonces, pongo algunos ejemplos. Yo creo que con los ejemplos queda muy claro cómo lo podríamos poner en práctica. Importante, en este tipo de alumnos debemos de considerar listas de verificación, hojas de trabajo y análisis de tarea. Estos 3 puntos en especial los vamos a estar aplicando en cada una de las técnicas que les voy a estar proporcionando. Clave, hay que desvanecerlas una vez que las haya adquirido, y dependiendo del proceso que estemos trabajando, quizás en ese momento lo necesite, pero posteriormente ya podemos dejar de utilizarlo una vez que aseguramos que eso ya se volvió aprendizaje. Ahora, entre las técnicas conductuales más efectivas en estos casos, pues es el encadenamiento. Es decir, una tarea que tú quieres que aprenda, puedes hacerlo hacia adelante, hacia atrás o tarea completa. Es el paso a paso de esa tarea y, por ejemplo, quizá le cuesta trabajo aprender la última parte, la primera parte o toda la actividad. Entonces, primero identifiquemos el objetivo, que regularmente va muy enfocado a cuidado personal, los pasos que debemos lograr para ese objetivo, cómo vamos a ejecutar los pasos, monitorear que lo estemos haciendo de manera adecuada, y la autocorrección. Quizá en el paso número 7, en el número 6, ¿para qué? Para que esa tarea se pueda cumplir. La autoconciencia. En este caso vamos a considerar principalmente comportamientos que sean favorables para el paciente. Muchas veces hay algunas que son mucho más importantes. ¿Y qué sucede? Los papás consideran como prioridad otras. Procurar principalmente comportamientos funcionales en la vida real, más allá que atender a aquello que a los padres les molesta. Entonces, quizá mucho desde lo cognitivo, desde lo adaptativo principalmente, que son las principales áreas de aplicación. Y ahí el padre, el maestro, el psicólogo debe conocer tanto las fortalezas como las debilidades. Y aquí, por ejemplo, el principio de Prema, que está excelente, porque entonces una conducta de baja probabilidad con una conducta de alta probabilidad, ¿qué sucede? En automático, si los mezclamos, es muy probable que suceda. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para la autoconciencia. Respecto a la autogestión, que es la capacidad que yo tengo de estar monitoreando mi actividad, primero debo de identificar el comportamiento objetivo, tomar el promedio, establecer una meta, enseñar el autocontrol y autoevaluar. Entonces, una actividad, la que tú estés pensando en este momento, tomamos el promedio y la intención. Esto va muy relacionado con la velocidad de procesamiento, que lo tocamos hace rato. ¿Qué tanto me tardo en esa actividad? Y el objetivo es disminuir
y establecer una meta, y quizá esa meta es el tiempo promedio, y entonces para que esa actividad regularmente se esté desenvolviendo dentro de ese tiempo. Obviamente, autoevaluar implica el hecho de saber en dónde fue, en dónde me equivoqué. Respecto a la atención, incluso aquí tendremos que revisar, pues, los bloques funcionales de Luria, que yo creo que si los revisamos nos va a quedar mucho más claro el estado de alerta y posteriormente pasar a esta cuestión de atención. La atención está implícita en todos lados. Entonces, rutinas para realizar tareas, análisis de tareas, lecciones en la vida diaria, y lo ideal aquí es que tú puedas realizar una hoja de datos de atención sostenida. Recuerdan que yo hace rato les mencioné los periodos. Una indicación, 3 minutos, 2 indicaciones, 5 minutos, y poder verificar en qué punto estamos para poder llegar a la atención sostenida. Entonces, primero mide tus tiempos de atención y concentración y después se establecen metas para la atención sostenida. Y vale mucho la pena implementar registros. Al ser mucho más visual, incluso ellos lo pueden estar monitoreando, porque a veces no somos conscientes de que nos tardamos en esa actividad. Respecto a la organización, que es otra clave en las funciones ejecutivas, pues primero empecemos por actividades escolares, muy sencillas, incluso desde la mochila. Es ¿qué necesitas en la mochila? Bueno, necesito llevar la libreta, los colores, el adaptador, la lonchera. En la lonchera llevo 4 cosas. Nuevamente, realizar una lista de cotejo, quizá muchas veces pensando en esta tarea de encadenamiento, llevo esto, y poder utilizar esta estrategia para que cada vez se vuelva mucho más independiente. Y lo mismo considerar en el escritorio y en los espacios personales, para que pueda estar primero monitoreando y después organizando todo ese tipo de materiales. Ahora, respecto a la solución de problemas, empecemos desde cuestiones muy básicas, es decir, cómo él resuelve una serie de actividades, y posteriormente pasemos a cuestiones más complejas en donde le damos opciones. Quiero dibujar algo. ¿Qué necesito? Colores, tijeras, un sacapuntas. Es más que evidente. Entonces, ese tipo de preguntas hay que plantearlos, y posteriormente pasamos a actividades mucho más complejas. Respecto a la gestión de tiempo, consideremos lo siguiente. Primero, empezar con cosas que no le son estresantes, es decir, que le gusta realizar, que lo disfruta, y que él se dé cuenta cuánto tiempo se tarda, y posteriormente, ahora sí, ingresamos a nuestro programa con 4 pautas principales. Primero, la cantidad de tiempo, la hora en la que inicia, el tiempo que se lleva, cuánto finaliza y el promedio para poder realizar ese plan que nos ayuda a que sea consciente de cuánto tiempo le va a dedicar a esa actividad. Todos los procesos anteriores que mencioné nos van a ayudar a la planificación. Y aquí vamos a tener 4 puntos importantes. Una meta en especial, cómo voy a iniciar el plan, monitorear mi progreso y verificar que completé el plan. Entonces, traté de ser muy breve con respecto a estas estrategias. Cualquier duda, con toda confianza. Realmente fui demasiado general en cada una de las estrategias. Si alguno de ustedes está interesado en aunar un poquito más en estos temas, pues aquí estoy, con toda confianza. Bueno, pues agradecerles su atención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Bueno, pues muchas gracias a la licenciada y bueno, pues a todos nuestros ponentes del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda o algo que quieran comentar. Bueno, a nuestros participantes del día de hoy quería preguntarles de dónde nos acompañan. No sé si, bueno, tengo aquí registrado Firo Álvarez, no sé si nos pudiera compartir de dónde nos acompaña o en qué área se desempeña usted. Gracias.
Sí, muchas gracias por compartirnos. Y también, bueno, veo aquí María de la Luz Álvarez Escobar, no sé si nos pudiera compartir de dónde nos acompaña. Y Edith Arriaga, no sé si nos pudiera comentar también de dónde nos acompaña. Entonces, pues nosotros estamos aquí en el Centro Estatal de Rehabilitación, estamos a la orden para cualquier duda que surja, o también nos pueden escribir al correo si van surgiendo algunas dudas. Nosotros les agradeceríamos si ustedes pueden escribirnos cómo pudiéramos acercarnos un poco más hacia el ambiente de la docencia para que pudiéramos compartir estas pláticas. Tuvimos muy buena respuesta para hacer la primera. Se registraron muchos alumnos, desafortunadamente no todos se conectaron, entonces, bueno, que ustedes a lo mejor nos pudieran apoyar en hacer difusión o en compartirnos cómo podemos nosotros difundir un poco más este tema. Entonces, pues bueno, agradecemos su participación. Ya nos contestó Edith Arriaga que no puede prender su micrófono, pero que agradece las pláticas. Y pues gracias a ustedes entonces por su asistencia y estamos a la orden aquí en el Centro Estatal de Rehabilitación. Saludos a todos y esperamos que haya sido de mucha utilidad estas pláticas. Que tengan excelente tarde. Mire, el número del Centro Estatal de Rehabilitación, ahorita se lo digo, les mandamos un correo electrónico para recordarles el ingreso y la liga, entonces ahí mismo nos pueden contestar si tienen alguna duda o algo que nos quieran compartir. Y el teléfono del centro es